Y bien, la calificadora Fitch Ratings estima que México requerirá una inversión total de 120,000 millones de dólares en infraestructura eléctrica para, poder atender el plan de expansión del gobierno federal, de los cuales 100,000 millones de dólares se estarán destinando a activos de generación y 20,000 millones de dólares para los activos de infraestructura eléctrica. Saludo con mucho gusto a Sergio Rodríguez, director senior de corporativos de Fitch Ratings. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vemos que para aumentar la capacidad de la red, atender también esta demanda de electricidad en México y, por supuesto, evitar la presión financiera sobre la Comisión Federal de Electricidad, pues se requiere una inversión anual promedio de hasta 8,000 millones de dólares. Importancia de inversiones privadas. Cuéntanos, buenas tardes. Sí, mira, lo que estamos viendo es que de acuerdo al plan que tiene el gobierno de generación de electricidad para los próximos 15 años, estamos hablando de alrededor de 8 mil millones de dólares al año. Esto implica que la Comisión Federal de Electricidad, si lo vemos en promedio, ha invertido en los últimos 5 años 50,000 millones de pesos. Estos 8,000, más o menos hablamos que tendríamos que estar invirtiendo cerca de 130,000 millones de pesos, 150,000 millones de pesos al año, lo cual es insuficiente. Y para no afectar el balance de CFE de alguna manera, pues la inversión privada se vuelve muy importante, sobre todo en la parte de generación de electricidad, ya que del total de las inversiones, si vemos el total de las inversiones para los próximos 15 años, se hablan más o menos del orden del 305 a 120,000 millones de dólares, el 85% de generación, y donde han participado los privados de manera importante es en la parte de generación. Lo que es transmisión y distribución, que representa aproximadamente el otro 15% de las inversiones, eso lo sigue manejando CFE y creemos que tiene la capacidad para poderlo hacer si se mantiene. De ahí que, para no afectar de manera importante o significativa el balance de CFE, creemos que es relevante que la inversión privada participe sobre todo en la generación de electricidad. Sergio, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, se espera que la demanda de electricidad crezca a una tasa promedio anual de hasta 3% en los próximos 15 años. ¿Cuáles considerarías que serían los retos del plan de negocio del gobierno federal para poder cubrir esta demanda, cuando sabemos que la situación de la Comisión Federal de Electricidad pues es tan delicada como la de Pemex? Sí, mira, el primer punto yo creo que es planeación. Tienes que planear con anticipación la construcción de las plantas de generación, tener las líneas de transmisión y distribución con la capacidad requerida para poder atender la demanda cuando ésta llegue en su tiempo. Entonces, es bien importante que se esté planeando con anticipación para que cuando la demanda esté ahí y esté creciendo, ya esté la capacidad suficiente para poder ofrecer el servicio. Ese es el primer punto. Muchas veces, y esto va muy de la mano con el crecimiento, la demanda va muy de la mano con el crecimiento del Producto Interno Bruto. En casos, a veces que hemos observado, cuando hay una desaceleración o una caída del Producto Interno Bruto, pues vemos que de repente empieza a haber un poco más de capacidad vigente, porque se planeó con un mayor crecimiento de lo que en realidad se sucedió, pero también puede pasar al revés. Si el crecimiento económico es más rápido de lo esperado, pudiera hacer que en algún momento empiece a haber alguna escasez de electricidad. Por eso es bien importante que haya una planeación. El otro tema importante pues es que hay que mantener una estructura de costos pues buena para tener precios competitivos. Precios competitivos tanto para los clientes residenciales, porque de ahí puede traerte inflación, pero también para la industria y el comercio, porque eso te puede poner en una posición o en una desventaja competitiva ante un entorno de competencia global. Sergio, lo ideal es tener un sistema eléctrico aquí en México competitivo y bastante confiable. ¿Qué percepción deja la administración a los inversionistas y, por supuesto, a las calificadoras el asunto de la cancelación de las subastas de energía limpia respecto a la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para poder financiar estos proyectos a un ritmo requerido para poder mantener reservas saludables y, por supuesto, los precios más bajos?
Yo creo que uno de los temas principales es que se habían estado realizando, sobre todo las últimas, a precios bastante competitivos, y eso creo que venía ayudando a tener una mejor un entorno de negocios. En la medida que los que se cancelen las subastas, no vemos todavía, bueno, hay que ver cómo le va a hacer hacia adelante CFE para pues planear sobre todo en la parte de generación, su crecimiento, si lo va a hacer ellos de manera personal o individual por un lado, o con competencias de otras compañías. Entonces, eso está en un punto, yo creo que en este momento de incertidumbre, porque no vemos claro todavía cuál va a ser el rumbo que va a seguir CFE. Lo que vemos es que hay un plan estratégico que están trabajando en él, al igual que Pemex, y que en la medida que lo hagan público próximamente, yo creo que ahí podemos tener un poco más de visibilidad hacia dónde va. Pero por lo pronto creemos que esto pues detiene un poco el crecimiento de hacia dónde puede ir, y creemos que los precios a los cuales se habían estado realizando estas últimas licitaciones son bastante competitivos. Miren, el Acuerdo de París se fijó un objetivo para generar hasta 35% de la energía a partir de fuentes renovables para el año 2024. ¿Qué hay de las energías limpias aquí en México? Hasta ahorita creo que vamos más o menos en línea con el objetivo. En el 2018 el promedio de generación de energías limpias creo que fue alrededor del 23.8%. Se esperaba estar más o menos en un 25%. Sin embargo, lo que estamos esperando es que con la entrada de las nuevas plantas que ya estaban en construcción, probablemente hacia el 2020 vamos a estar muy cercanos a la línea o al objetivo que se tiene. Este objetivo habla que debe de estar en un 30% para el 2021 y un 35% de generación de energías limpias para el 2024. De acuerdo a la información que tenemos y al plan de negocios y que tiene tanto el sector de electricidad en México como CFE, lo que tenemos entendido hasta ahorita es que si no hay cambios deberíamos estar cumpliendo con ese objetivo o estar cercanos a poderlo cumplir en las fechas que así lo demanda el Acuerdo de París. Sergio Rodríguez, agradezco la plática.